quiero agradecer al liderazgo de la JIT por la invitación extendida a Perú de parte del ministro de Defensa, el general José Huerta Torres, del comandante general de la Marina, el almirante Fernando Cerdán Ruiz, y mío propio por haber considerado el Perú como uno de los expositores. Realmente es un placer estar una vez más en este foro multilateral. Es difícil comenzar después de dos brillantes exposiciones por la doctora McLean y por el profesor Uribe. Vamos a tratar de llevar adelante esta exposición. Este es el sumario que nos compete el día de hoy. Y quiero dar una breve introducción con respecto a cómo está la situación normativa de Perú, porque es algo importante. La normativa no es muy clara. Tenemos que basarnos en antecedentes internacionales y en normas que ya son conocidas desde el punto de vista de guerra, derecho internacional para conflictos armados, autodefensa y los criterios que actualmente existen porque falta legislación en este punto. Sobre todo en muchos de los países latinoamericanos, por la falta de conciencia respecto a la inseguridad en el ciberespacio. En nuestro caso, está incluido ya el tema dentro de la política de seguridad y defensa nacional. Existe una ley que regula al gobierno digital como una de las máximas autoridades en el ciberespacio y tiene un mandato directo al Ministerio de Defensa donde le otorga todas las funciones y competencias para aspectos de ciberdefensa. Dentro de este planeamiento, el Ministerio de Defensa, en sus dos planes estratégicos, tanto el multianual como el institucional, ya considera el desarrollo de la ciberdefensa. Dentro de la Marina ya tenemos instauradas conceptos estratégicos referentes a soberanía e integridad nacional. Acá es importante definir qué cosa es soberanía, porque es una palabra que usamos todos y muchas veces no recordamos el significado. Es la capacidad de un Estado para ejercer autoridad con responsabilidad sobre algo, en este caso, sobre la información, o sobre nuestros activos críticos, sobre todo informáticos. Esto hace que cuando la soberanía caiga, es decir, cuando no tengamos la autoridad para ejercer esa responsabilidad sobre nuestro dominio informático, automáticamente la defensa tiene que recuperarlo. También hemos desarrollado un área funcional dentro de la Marina que se llama Operaciones en el Ciberespacio, donde nos da todas las competencias necesarias para desarrollar la Comandancia de Ciberdefensa y sus respectivas operaciones. Dado este concepto, la Marina de Guerra tomó la decisión de crear un cuarto órgano de línea, junto a la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, que mantiene todas las fuerzas navales en el océano, a la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía, que mantiene todas nuestras fuerzas fluviales, a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, y ahora el nuevo órgano de línea, que es la Comandancia de Ciberdefensa, para conducir operaciones en este nuevo ámbito. Antes de comenzar a entrar a las operaciones, es interesante ponernos en una situación de qué cosa es el ciberespacio. Muchos tenemos algunos que difieren y es bueno estandarizarlos. Lo bueno del ciberespacio es que conecta todo. Los cuatro dominios anteriores, terrestre, marítimo, el aéreo, el espacial y ahora el ciberespacio, y los conecta. Sin embargo, para conducir operaciones directas en el ciberespacio se necesita operadores en el ciberespacio. Este ciberespacio va a tener varios niveles por definición. Existen diferentes definiciones a nivel doctrina, a nivel hemisferio, a nivel países, donde hablan de 7 capas, 3 capas, 5 capas en el ciberespacio. Yo quiero proponer una más sencilla, de 3 capas, para que todos pongamos la misma atención. Una que se encarga solamente de toda la infraestructura informática, computadoras, IoTs, como explicaba el profesor Uribe, la misma Internet, todos los medios Wi-Fi, toda esta parte que refiere a infraestructura, vamos a denominarla como una primera capa. Una segunda capa que sea la información que hay en ella. La información tanto útil como el propio software que
que tenemos que desarrollar para que esto funcione. Y la última y la más crítica de todas somos nosotros, las personas. No nos consideramos parte del ciberespacio, pero lo somos. Desde el momento en que ejecutamos comandos en un teclado, en un mouse, en un trackpad o en un teléfono, ya estamos siendo parte del ciberespacio e interactuamos con él en él. Luego de estas definiciones, veamos cómo es el ciberespacio. El ciberespacio tiene dos grandes partes. La parte que todos conocemos y navegamos en el Facebook, en Google, en YouTube, en Netflix y en todo lo que conocemos y usamos. 10% de la Internet. Sin embargo, existe una Deep Web. Esta Deep Web contiene el 90% de los bits, no digamos necesariamente información, de los bits que soportan que estos aplicativos que usamos a diario puedan ser empleados. Es decir, todo el software que no vemos que permite que esto corra. Al existir este espacio, también existe la posibilidad de almacenar y emplear otro tipo de información, normalmente empleada por criminales, en la parte más profunda, que se llama Dark Web. Ahí es donde existen todos estos comercios ilegales, que son la fuente de amenaza para el empleo del ciberespacio, tanto por las personas como por los estados. Esta es otra forma de verlo. Nosotros navegamos en un buque. Qué bueno ser marino para entenderlo. Tenemos a la nube representada arriba con una conexión, los servidores en tierra, la Deep Web, y fíjense dónde trabajan los estados. Los gobiernos se desempeñan a la mitad de la profundidad. Acá están los Wikileaks, los hackers. Todo lo ilegal está más abajo. No es fácil acceder. Son redes bastante restringidas y es lo más peligroso para nosotros. Dentro de esto, hablando desde el punto de vista de guerra, sin hablar de los principios de la guerra, sino entrando directamente a los factores de guerra, nosotros tenemos 3 factores de guerra que son usados desde la época de Sun Tzu hasta hoy en día. Fuerza, espacio y tiempo. El ciberespacio nos complica la situación porque fusiona espacio y tiempo. En un clic en esta parte del mundo podemos atacar al otro lado del mundo. O podemos ser atacados desde el otro lado del mundo, que es peor todavía. Ahí es donde viene un tema un poco más técnico. Y recurriendo a la relatividad, ¿cómo vamos a conseguir el tiempo necesario para la reacción ante la detección de uno de estos ataques? Tenemos que conseguir separar esta fusión de espacio-tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente mejorando la velocidad de nuestra respuesta, mejorando el hardware y la reacción automatizada mediante el empleo de inteligencia artificial de nuestros sistemas de respuesta, que realmente es poco usado. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas definitivamente afectan a la soberanía, como lo vimos hace unos momentos. Estas amenazas a la soberanía son de proveniencia externa, amenazas cibernéticas de crimen organizado transnacional, de otros estados posiblemente, o de otros actores, y amenazas internas, porque también tenemos criminalidad interna que puede afectar inclusive a los sistemas de seguridad y defensa. Y esas son las que nos convierten a nosotros más vulnerables todavía. ¿Qué cosa es lo que buscan estas amenazas? Afectar cualquiera de estos 3 parámetros o características de la información que nosotros tenemos. Afectar la disponibilidad, es decir, posiblemente no dejándonos acceder a nuestra propia información o a los controles que manejamos a través de información para comando y control o diferentes operaciones militares. La confidencialidad, cuando publican información confidencial o clasificada que afecte a los intereses nacionales. Y por último, la integridad, cuando alteran la información contenida en nuestros sistemas de manera pública para desconcertar. Bajo esos 3 conceptos, nosotros podemos ver que adentro de buques, aviones, submarinos o cualquier otro componente militar o activo militar que tiene parte que emplea el ciberespacio, puede ser afectado por cualquiera de estas amenazas. Y es importante realizar operaciones de defensa internas para asegurar que estén correctamente protegidos todos nuestros sistemas informáticos, tanto de comunicaciones como de sistemas propiamente militares. En cuanto a las amenazas,
son características generales la forma en la que emplean y se conducen en el ciberespacio. Primero, anónimos, ágiles y fortuitos. Buscan comprometer el funcionamiento de la estructura que nosotros tenemos para perjudicar la imagen institucional del punto de vista de hacktivismo, o simplemente para confundir al público o hacerse propaganda ellos mismos. Sin embargo, sabemos que los más afectados normalmente son los medios económicos y eso puede alterar bastante el comportamiento de un país. En esa dark web, me tomé la molestia de buscar esta diapositiva porque es importante tener en cuenta cuál es el comercio que hay en esa dark web. Ahí podemos ver que lo principal en cuanto a productos vendidos es marihuana. Después de marihuana, drogas, prescripciones médicas, más drogas. Por ahí arriba están libros. Están por acá. Y más abajo es rarísimo que se vende dinero. O sea, con dinero compramos dinero. Dicen estos hackers están locos. No, ellos roban identidades, roban el crédito para venderlo a un precio mucho más barato y ellos no verse comprometidos en la interacción pública. Es decir, le robo el crédito a una persona por $3.000 y se lo vendo a otra por $100. Nunca va a usar esa tarjeta de crédito el hacker. Entonces tampoco va a ser atrapado por la justicia. Vemos al lado izquierdo los costos. $1, un número del Social Security. $20, una licencia de conducir. Entre $100 a $400 un diploma. O de $1.000 a $2.000 un pasaporte de los Estados Unidos. Este es un poco más impactante. Este es un tarifario de crimen organizado. Asesinatos, sustos, violaciones, bombardeos o golpizas. Todo con tarifa. Si ven en las columnas, para personas regulares, para personas públicas de 1 a 2 guardias o personas públicas de 3 a 5 guardias. Asesinatos regulares o asesinatos que parezcan desaparecidos o que sean muertos como accidente. Todo con una tarifa distinta. Eso es lo que existe en la dark web, que vemos en la ciencia ficción y no lo es tanto. Esto es un comercio que ya existe y todos esos están dispuestos a atacarnos por dinero. Esa es una página web de Perú. ¿Cómo es que se produce un ataque? Esta página simplemente puede ser afectada por un ransomware donde la encriptan y cobran un rescate en bitcoins. El bitcoin, si no me equivoco, hoy en día está aproximadamente a $1.000. Entonces, de acuerdo a la urgencia de disponer de la información que tenemos en esa página web, muchas veces uno se ve en la necesidad de pagar el rescate. O simplemente hacktivismo, que venga sobre una página oficial propaganda revolucionaria, terrorista o simplemente en contra del Estado. No afecta directamente al funcionamiento de la web, pero sí afecta a la imagen de la institución que está siendo afectada. Otro ataque dirigido, uno que sucedió el año pasado, fue el virus WannaCry. Era un ransomware como esos que cobran rescate. Fue bastante crudo porque afectó 200.000 sistemas Windows a nivel mundial para cobrar rescate. Dentro de esos se ve claramente que afectó 48 hospitales en el Reino Unido, donde los sistemas de cuidados intensivos estaban conectados a Internet y podían haber causado la muerte de muchas personas. Los más afectados por este ataque fueron los sistemas logísticos que perdieron el traqueo durante este tiempo de las cargas que estaban transportando y de las rutas que tenían que empalmar estas cargas. Millones de dólares de pérdida por un solo virus. Hace un par de meses hubo un ataque global que tuvo consecuencias en Perú, en los bancos. ASBank es la Asociación de Bancos de Perú, donde un ataque global dirigido a la cadena de Scotiabank tuvo consecuencias como daños colaterales en Perú. Un día viernes, me acuerdo, tuvieron que cerrar las agencias del Interbank. A la semana siguiente cayó el Banco de la Nación y a la semana siguiente cayó el Banco de Crédito del Perú. Los daños fueron controlados, no hubo pérdidas tangibles para los usuarios, pero en el momento en que un banco cierra un día, las operaciones no pueden parar, el cliente cambia de banco y sí produce pérdidas económicas para estos bancos.
Antes, en la década anterior, se atacó a los controladores de las centrífugas de enriquecimiento de uranio de Irán a través de un virus conocido como Stuxnet. Este virus tuvo al fin, y fue uno de los daños más críticos, tuvo un impacto físico, no un impacto cibernético. Y se pone como ejemplo porque los ataques pueden tener consecuencias físicas, no solamente quedar en el ciberespacio. Si esto hubiese tenido efecto, los daños podrían haber sido cuantiosos, de características comparables con Chernobyl, comentan algunos. Por último, siguiendo la línea del doctor Uribe, IoT, hubo un robo de 10 gigabytes de información de clientes confidencial en un casino. Entraron por el sensor de temperatura de una pecera a la red Wi-Fi de este casino. A través de ese Wi-Fi entraron a las computadoras y a la red interna, llegaron a extraer la base de datos y ustedes pueden entrar en razón cuánta información entra en 10 gigabytes confidencial de clientes. Nuevamente, el hacker no va a emplear esta información, la va a vender por unos cuantos dólares para que otros roben esta identidad y pueda ser empleada para cualquier cosa. Ese es un ataque de DOS. El atacante infecta máquinas que se comportan como zombies y saturan a la víctima. La internet depende de un ancho de banda. Un ancho de banda es como un tubo. Cada ataque es como un alambre dentro del tubo. Si yo este tubo lo saturo de solicitudes, es decir, lo lleno de alambres, va a llegar un momento en que el tubo no funciona, se satura también. Y eso es lo que buscan ese tipo de ataques. Saturar para evitar el comportamiento o anular el comportamiento de estos servidores. Esta es otra forma de verlo. Esto es del 19 de agosto de este año, de un monitoreo internacional, donde se ve ataques de DDoS, de denegación de servicio distribuido, contra algunos servidores en Estados Unidos, otros en Gran Bretaña y otros en Polonia. Y esto sucede frecuentemente, no es algo raro. En cuanto a vulnerabilidades y amenazas, tenemos una pirámide de amenazas. Las más bajas son las que producen los niños que tratan de hackear, como salen en las películas, al Departamento de Defensa, al Departamento de Estado, a las diferentes entidades gubernamentales o grandes empresas como Apple, Microsoft. No son dañinos, pueden tener consecuencias económicas, son los más débiles. Escalando, pasamos por los crímenes, los cibercriminales, y llegamos a los más peligrosos, que son ya prácticamente los estados, por la capacidad económica que tienen para producir ese tipo de armas. Acá tenemos una distribución de las amenazas, donde me quiero concentrar en los extremos. La mayor cantidad de ataques vienen de actores externos, pero existe un porcentaje, 28%, de actores internos, siendo ellos los más peligrosos por el cuadro que vimos en el momento de afectar a la soberanía. En cuanto a la procedencia o la actitud, el 50% de los ataques son de grupos criminales organizados, el 12% de estados-nación, y vuelvo a decir, ese pequeño porcentaje es el más peligroso. Ciberseguridad y ciberdefensa. Vimos que la ciberseguridad estaba compuesta por la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información que nosotros tenemos en nuestros sistemas, y responde a un estado de percepción de nosotros mismos, es decir, de estar seguro de sentarse frente a su computadora, tener su información y poder emplearla como uno quiere. Cuando esto se ve afectado, entra la ciberdefensa a trabajar, y la ciberdefensa, a través de sus tipos de operación, de defensa, explotación y respuesta, tiene que recuperar ese estado de seguridad, de ciberseguridad, que deben tener todos los ciudadanos y todas las personas. ¿Cuáles son las operaciones que realizamos en el ciberespacio? Esta gráfica es real. Hace un siglo el ataque era con uno de estos tipos de cañones. Hoy en día un clic produce mucho más daños económicos. Nuestros tipos de operaciones son tres: de defensa o protección del ciberespacio que empleamos. En el caso de las entidades de defensa, se encargan de la protección de todas las redes y todos los sistemas informáticos que tienen las propias Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad.
explotación se encarga de investigar y buscar en el ciberespacio las amenazas que hayan contra el empleo de estas herramientas informáticas que tenemos. Y respuesta es la capacidad de contraataque o de ataque con las que deben contar todas las fuerzas del orden. Esta capacidad de respuesta, que es una de las que adolece de legislación normalmente, por la falta de conciencia, nuevamente repito, sí tiene un respaldo en la ley internacional, y es la de autodefensa. Esto se produce con condiciones de oportunidad, legitimidad y proporcionalidad para responder estos ataques. Existe una cuarta capacidad, que es interesante ver, que es el análisis forense. El análisis forense complementado con ingeniería reversa y posiblemente con investigación y desarrollo. El malware, que es todas las formas de ataque que existen en la Internet, evoluciona aproximadamente cada 6 meses. Cambian, mutan. Entonces se producen nuevos ataques o días ceros, que tienen que ser nuevamente investigados y levantar las defensas. ¿Cómo se hace? A través del análisis forense, nosotros tratamos de trazar la proveniencia del ataque. Es difícil y es lento, pero bastante efectivo. Al mismo modo se lo pasamos a la ingeniería reversa para que aprendan el comportamiento y el manejo de este malware, que es nuevo. ¿Para qué? Para que, una vez suministrado a nuestros equipos de investigación y desarrollo, permitan mejorar la defensa y no sufrir ataques similares en ocasiones posteriores. ¿Cuál es la situación actual en el Perú? Tenemos un tema a puertas que son los Juegos Panamericanos del Lima 2019 y estamos preparándonos para defenderlos. Definitivamente es un hecho que van a ser atacados. La Copa del Mundo de Fútbol de Rusia 2018 sufrió 25 millones de incidentes. No todos son ataques, definitivamente, pero basta que el 1% sea ataques para que sea un número significativo. Y como decía anteriormente, existe una carencia de conciencia con respecto al empleo del ciberespacio y a las posibles amenazas que afecta a todas nuestras instituciones. Los activos críticos nacionales son otra de nuestras preocupaciones, sobre todo para atender a los Juegos Panamericanos, porque también tienen que ser defendidos. Y solamente se consigue con principios que promueve la Junta Interamericana de Defensa como cooperación y colaboración, tanto en el ámbito interno como externo, público y privado. La proyección que tenemos en cuanto a potenciales riesgos están a puertas los Juegos Panamericanos. Las fiestas patrias son un blanco permanente en todos los estados, así no lo veamos de manera evidente. Nosotros fuimos atacados en este julio en una de las provincias del interior del país. Fue contenido, pero a pesar de haber sabido, llegaron a entrar. Los hackers siempre son creativos para este tipo de ataques. El bicentenario, para el caso del Perú, que se acerca en el 2021, va a tener una serie de eventos que también van a ser sujetos de ataques, los procesos electorales y definitivamente los activos críticos informáticos, que son una preocupación permanente de todos los estados. Con eso quería cerrar la exposición presentando nuestro escudo y nuestra visión, que es la defensa de los intereses nacionales en el ciberespacio. Muchas gracias.